Buenas, buenas. Este es la cápsula de repasos de la prueba de la unidad 4 de séptimo básico, la unidad de identidad, quién soy y cómo me ven los demás. Bueno, en esta cápsula podremos encontrar el concepto de identidad, los tipos de identidad que hemos visto, cómo se manifiestan estos tipos de identidad, el concepto de alter ego o más conocido como otro yo, los textos trabajados durante la unidad, los tipos de narración que hemos visto y por último la estructura u orden básico de la narración. Bueno, comenzando con esto, primero tenemos el concepto de identidad. Nosotros vamos a conocer a la identidad como el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Esta se refleja como la persona se percibe y se valora a sí misma. Al mismo tiempo, esta identidad está conformada por distintos tipos. Tenemos la identidad personal, la identidad nacional, la identidad cultural, etc. Un ejemplo muy gráfico de nuestra identidad sería nuestro nombre. Es lo primero con lo que nos identificamos. Cada persona se identifica con su nombre. También el lugar en donde vivimos, el lugar en donde nacemos, lo que nos gusta hacer, lo que no nos gusta hacer, la nacionalidad que tenemos. Todo eso conforma nuestra identidad. Incluso otros elementos que no están nombrados aquí, pero que ustedes han visto durante toda esta unidad, como la música también nos identifica según la música que nos gusta y no nos gusta a cada uno. Y bueno, podemos decir que la identidad es evolutiva, ya que nunca va a ser la misma identidad que tú tienes a los 5 años, que a los 10 años o a los 15 años. Siempre va evolucionando, siempre va cambiando. Y este proceso de cambio va a ser permanente. No es que en algún momento de tu vida tú vayas a alcanzar una identidad y luego no cambies nunca más, sino que esta identidad de cada persona va a ir evolucionando a través del tiempo. ¿Y por qué va a ir evolucionando a través del tiempo? Según nuestras vivencias, va a ir cambiando nuestra identidad, ya que la identidad es el resultado de todo este conjunto de identificaciones o vivencias que una persona va incorporando a lo largo de su vida. En los tipos de identidad, primero tenemos a la identidad personal. Esta identidad es única y irrepetible. Cada persona tiene una identidad distinta de la otra, independiente si comparten nombre, lugar en el que viven, gustos. Cada persona es única y diferente. El elemento más simple para identificar a cada persona sería el nombre. Los datos personales, como la nacionalidad, la religión, edad, dónde estudia, cómo estudia, etc. Y también, como nombraban ustedes en las clases, es el típico carnet de identidad o pasaporte donde salen nuestros datos principales. Esto en su conjunto van a formar un perfil individual o una personalidad muy específica. Ninguna personalidad se parece a la otra. Por lo mismo, cada persona es única y diferente. Tenemos dos identidades muy parecidas. Tenemos la identidad colectiva, que es a la vez común y diferente según el contexto, dependiendo de con quién nos juntemos y dónde nos juntemos. Y esta expresa el sentimiento de pertenencia a un grupo, dependiendo del contexto, claramente. Y tenemos a la identidad local, que se podría definir como las características propias de un grupo y que le dan a las personas un sentido de pertenencia. La identidad colectiva pertenece a las personas, pero depende mucho del contexto, mientras que la identidad local ya son las características del grupo, independiente del lugar en donde estén.
Y estas características les van a dar un sentido de pertenencia a la persona, un sentido de yo me siento cómodo aquí, me gusta estar aquí, como pasa cuando uno tiene un grupo de amigos o varios grupos de amigos. También tenemos a la identidad nacional, que podría definirse como los aspectos que caracterizan a una nación, diferenciándola así de otras. Los principales representantes de esta identidad nacional serían los símbolos patrios, en nuestro caso la bandera chilena, seguidos de diversas manifestaciones culturales características de cada país. Por ejemplo, ahora que se nos viene septiembre, empezamos a pensar automáticamente en la cueca, en las fiestas patrias, tenemos una música bastante particular, empezamos a pensar en las empanadas, en los asados, cosa que se hace solo acá en Chile. También elementos que identifican a un país serían la moneda, el idioma, entre otros. Ahora, ya pasando hacia el concepto del alter ego, o más conocido como el otro yo, podemos decir que este concepto se utiliza para nombrar a una persona que se tiene confianza absoluta, lo que permite que haga de uno mismo sin restricciones. En este caso, la persona eh, se identifica o se reconoce con una imitación o una reproducción de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede tener una otra personalidad o más que otra personalidad, son características de la persona que no le muestra a cualquier otra, sino que se muestra estas características a personas con mucha confianza o se siente que tiene una parte que no le muestra a nadie. En términos psicológicos, este concepto se usa para nombrar a la segunda personalidad de un sujeto. En este caso, se supone una disociación producida por un trastorno de identidad en la que el yo cuenta con más de una personalidad y estas personalidades actuarían de diferente modo. Ya ustedes me nombraban la película Fragmentado, por ejemplo, donde el personaje principal tiene varias personalidades y cada una de estas personalidades era bastante distinta a la otra. Eh, Esta idea se toma en la ficción también para simbolizar la lucha entre el bien y el mal, que puede desarrollarse en el interior de una persona. Dos grandes ejemplos de esto serían el personaje del Señor de los Anillos, Gollum, que una parte de su personalidad o una personalidad aparte que tiene él eh, es bastante agresiva, quiere eliminarlos a todos para encontrar su anillo, mientras que la otra personalidad es bastante tímida, bastante ingenua, también piensa que nadie le va a hacer daño. Y tienen un diálogo que se muestra en las películas, en el que Gollum habla consigo mismo con dos voces distintas, al igual que el Duende Verde. El Duende Verde surge a partir de un experimento fallido en el que el papá de Harry se mete a esta máquina, ¿cierto? Y luego se transforma en el Duende Verde. Pero ese sería su alter ego, porque se supone que en el día es el papá de Harry normalmente, pero ya en ciertos momentos se transforma en el Duende Verde. Y hay escenas de la película de Spider-Man donde tienen este diálogo bien notorio, donde él se mira al espejo y el Duende Verde le dice que vaya a matar a Peter Parker, porque ya sabe quién es Spider-Man. Entonces, el papá de Harry tiene esta confusión de no saber qué hacer, si hacerle caso a su alter ego o seguir su corazón, que consideraba a Peter Parker como un hijo más. Los textos que hemos trabajado hasta ahora, hemos trabajado con tres tipos de texto. Hemos trabajado con el otro yo, en donde recordemos que Armando Corriente quería ser enteramente vulgar, pero no podía. Entonces, una noche se duerme escuchando Mozart y cuando despierta descubre que su otro yo está en la habitación llorando.
le dice un par de cosas súper desagradables y este otro yo no se aguanta y se suicida. Y ya cuando Armando siente que puede ser enteramente vulgar, sale a la calle y se da cuenta de que había desaparecido, porque ya nadie lo podía ver. Trabajamos también cuando me puse a pensar el último poema que vimos de este personaje que se preguntaba si ser o no ser, y al final sabía quién era. Se reconocía como una persona, ¿cómo decirlo? Se reconocía como tal y se aceptaba. Y por último, también trabajamos con el episodio del enemigo, esta persona que estaba soñando en un principio y describe que llega otra persona a su hogar, una persona que todavía no sabemos si tenía problemas de movilidad o era una persona mayor, pero que llega este personaje a su casa, lo amenaza, le dice que ya no puede hacer nada, que lo tiene que matar por ser un acto de justicia. Y este personaje, el que está soñando, le dice que sí, sí puede hacer algo y se despierta. Ahora, yéndonos a los tipos de narración. Tenemos dos tipos de narración que podemos encontrar en cualquier tipo de texto. Primero, tenemos a la narración directa, que esta ocurre cuando el narrador deja que se escuche o se lea directamente y en vivo lo que los personajes dicen, piensan o hacen. Un ejemplo claro de esto es el siguiente. La chica dijo, se abre un diálogo. Fui al concierto de mi artista favorito y me encantó. Es cuando en las historias el autor deja que los personajes interactúen con otros y puedan dialogar, se puedan escuchar sus pensamientos desde el mismo personaje. Mientras que la narración indirecta es el usado por el narrador cuando con sus propias palabras va a reproducir la voz de los personajes. O sea, resume las palabras o pensamientos de los personajes. En el fondo no deja que el personaje se exprese, sino que el narrador todo el rato está hablando por los personajes. Tomando el ejemplo anterior, una, pasándolo a narración indirecta, sonaría como, la chica fue a un concierto y le encantó. Y por último, tenemos a la estructura de la narración, que esta estructura es básica para cualquier narración. Primero tenemos a la situación inicial, que es cuando se presentan a los personajes que participan en los acontecimientos. Principalmente también se presenta el lugar y la época en que se sitúa la historia. Yo les contaba que no necesariamente en los primeros párrafos de la narración iban a estar todas estas informaciones, pero sí en la primera parte de la historia. Aparte, esta información no la vamos a encontrar de forma explícita en algunas narraciones, sino que poco a poco nosotros vamos a poder ir infiriendo esta información. Luego tenemos al conflicto, y esta se produce un evento en que se modifica la situación inicial. Y esto motiva la acción de los personajes, quienes van a buscar resolver el conflicto y restablecer el equilibrio. Y por último tenemos al desenlace, que es cuando las acciones de los personajes van a promover una resolución del conflicto. Esta resolución puede ser negativa o positiva. Y se va a establecer un nuevo orden. O sea que ya no vamos a volver a la situación inicial, pero sí este conflicto se pudo resolver, se pudo llevar a cabo de alguna forma. Recordemos, puede ser una forma positiva y satisfactoria o negativa, dependiendo del autor de la narración. Espero que les vaya súper bien. Cuídense harto.